Proyecto de vida. Acción de gracias. ¿Cómo crear un proyecto de vida? Si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Por eso es esencial tener claro el objetivo, lo que se desea conseguir para poder definir el camino de acceso a lo que uno quiere. Esta afirmación va a definir el proceso que llamamos proyecto personal de vida. Y es la clave para el planteamiento realista y eficaz de la fórmula ya gastada de todos los años. Feliz año nuevo, te deseo un próspero y feliz año nuevo, que tengas muchas felicidades en el nuevo año, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la gente sigue lo mismo, con lo mismo, y no se introduce ningún cambio en orden a la felicidad de la persona. Entonces vamos en un primer momento a aclarar qué es un proyecto de vida. En un segundo momento hablaremos de los contenidos básicos del proyecto de vida y en un tercer momento cómo se hace un proyecto de vida. Esperando que lo que aquí se comparta les sea útil para poder elaborar ese proyecto y lograr que cada año sea un paso más en la realización personal y por lo tanto un paso más hacia la felicidad. Lo que toda persona normal desea es realizarse. ¿Pero qué es realizarse? La gente tiene conceptos dispares de la realización. Por ejemplo, dicen, cuando me case con fulano o con fulana me voy a sentir realizado. Cuando alcance a reunir tantos millones de pesos me voy a sentir realizado. Cuando termine mi carrera y obtenga el título voy a sentirme realizado. En fin, cuando obtenga determinados logros voy a sentirme realizado. ¿Es esa la realización? ¿En qué consiste la realización? Vamos a verlo. El gran científico que trató el tema, el doctor Richard Lindzen, él dice que realizarse es hacer contacto con la realidad total. Esto no es fácil de entender así. Vamos a explicarlo. Empecemos a aclarar qué es la realidad total. Realidad es lo que existe, lo que es, en oposición a lo que no es, que es la nada. Entonces, sabemos por la filosofía que la realidad total está dividida en dos dimensiones. Una es la dimensión física, la dimensión material, la dimensión sensible de la realidad. Está compuesta por todo lo que se ve, todo lo que se oye, todo lo que se gusta, todo lo que se palpa, pertenece a la realidad física. Pero hay realidades que no son físicas y que no se pueden ver, no se pueden oír, no se pueden tocar, no se pueden gustar, pero que ahí están. Por ejemplo, el amor. El amor no se ve, no se huele, no se gusta, no se toca. Por ejemplo, el yo que cada persona es. Yo veo su cuerpo, que es una realidad física, pero lo que usted es
su yo profundo, no lo veo. Sin embargo, existe. Dios. Entonces, hay realidades que no son sensibles, o sea, que no se captan con los sentidos. Son realidades que están más allá de lo material. Y por eso no son captables a través de los sentidos. Esas pertenecen a otro orden de realidad, a otra dimensión que nosotros llamamos aquí profundidad. Entonces tendríamos aquí que la realidad total, insisto en la realidad total porque no estoy hablando de solamente una dimensión de la realidad, sino de toda la realidad. Está compuesta de dos dimensiones. Una dimensión física, una dimensión material que se capta con los sentidos, o sea, es sensible. Es una realidad sensible porque se capta con los sentidos físicos y a este orden de realidad se le conoce como superficie. Superficie. Ese es el nivel de superficie o dimensión superficial de la realidad. En filosofía y en teología, el término técnico para expresar esta dimensión es inmanencia. Inmanencia. Pero aquí vamos a usar superficie para que haya una comprensión mucho más amplia del concepto y para no complicarnos con términos que son de manejo de los especialistas. Pero esta no es toda la realidad. Como les dije, hay otras realidades que no son físicas, ¿está claro? Están más allá de lo físico y constituyen realidades metafísicas. O sea, meta significa más allá de. Están más allá de lo físico, no son materiales, no se pueden captar con los sentidos, entonces llamamos a eso realidades insensibles. Insensible no quiere decir inexistente. Simplemente no lo capto con los sentidos, pero no quiere decir que no exista. Por ejemplo, los valores, ¿no? La verdad, la justicia, ¿no? La prudencia, cualquier virtud. Es una realidad, pero es insensible, metafísica. A este orden de realidad se le conoce como profundidad. Como profundidad. Y en filosofía y en teología se le conoce con el término técnico de trascendencia. De trascendencia. Entonces, diríamos que la realidad total, ¿sí?, está configurada, conformada por dos niveles o dos dimensiones. La dimensión de superficie y la dimensión de profundidad. La inmanencia y la trascendencia. Lo físico y lo metafísico. Lo sensible y lo insensible. Como decimos en el credo, lo visible y lo invisible. ¿Está claro? Bien, entonces, podríamos representarlas así. Esta línea corresponde a la superficie y esta otra línea corresponde a la profundidad. La mayor parte de la gente vive en el nivel de superficie
porque allí está, allí permanece, ¿no? Es su hábitat natural y su hábitat, dijéramos, conocido, de modo que hacer contacto con las realidades de superficie no es ningún problema. Basta que usted vea bien, huela bien, oiga bien, palpe bien, guste bien y se contacta con las realidades de superficie. Yo me contacto sin ningún problema con este vaso, con el agua que está ahí, con cualquier objeto. Con usted como corporeidad yo me puedo contactar perfectamente, ¿no? Lo abrazo, lo toco, lo oigo, ¿cierto? Es posible que no tenga que hacer ningún esfuerzo para contactarme con las realidades de superficie. Pero las realidades de profundidad o trascendentes que no se ven, que no se huelen, que no se tocan, que no son sensiblemente perceptibles, ¿cómo hago? ¿Qué problema comunicarme con usted? ¿Qué problema que usted se comunique consigo mismo? ¿Qué problema que usted logre comunicarse con los demás, contactarse con los demás? ¿Qué problema que usted vea más allá de las formas? Porque las formas pertenecen a la dimensión de superficie, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, el amor. Usted ama a una persona. ¿Cómo hace usted para comunicar esa realidad si es una realidad que no se ve, que no se toca, que no es sensible? Entonces, ¿cómo es la relación entre estas dos dimensiones de la realidad? Pongo el ejemplo del que ama. Usted ama a una muchacha y quiere expresarle su amor. ¿Cómo hace? Pues se va a una floristería, ¿no es cierto? Se va a una floristería. Aquí está usted. Yo no soy buen pintor, pero trato de hacer los monitos lo mejor que pueda para que me puedan entender. Usted ama a esa niña. Quiere comunicarle su amor, entonces va a una floristería y compra un ramo de rosas muy bonito, rojas, y se lo manda con una tarjeta que dice te amo. Las rosas y la tarjeta, ¿a qué dimensión pertenecen? Obviamente a la dimensión de superficie. Es algo que se ve, que se toca, que se huele, que se siente. Entonces, cuando la niña recibe las rosas, recibe el amor que usted le da. O sea, a través de las rosas, usted comunica a ella su amor. ¿Está claro? Ese es el símbolo. Entonces, las rosas son el símbolo de comunicación entre las realidades de trascendencia y las realidades de inmanencia, entre profundidad y superficie. Sin símbolos quedamos incomunicados. La palabra es un símbolo, se oye, se ve, ¿no? El cuerpo es un símbolo del yo. A través del cuerpo yo me comunico, me expreso. Los sacramentos de la iglesia son símbolos a través del agua, del pan y del vino de la Eucaristía, del aceite, el óleo consagrado, del gesto de darse las manos a los que se casan, el anillo, la fórmula del contrato sacramental. Todos esos son símbolos. Expresan realidades que no se ven, que no se oyen, que no se tocan, pero las comunican. Entonces, el lazo de comunicación entre lo que no se ve
Y lo que se ve, ¿cierto?, es el símbolo. El símbolo. Entonces, toda la realidad es simbólica, expresiva de algo. Usted hace un gesto, ese gesto está indicando algo que está en su interioridad. Usted expresa algo, esa palabra está diciendo, comunicando algo que está en su profundidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el símbolo? El símbolo es transparencia. Transparencia de las realidades que no se ven. ¿Transparencia qué es? ¿Cuándo una cosa es transparente? Cuando a través de eso yo puedo ver lo que está más allá. Un vidrio, por ejemplo, es transparente porque a través del vidrio yo puedo ver lo que está más allá del vidrio. Las rosas son transparencia porque a través de las rosas esta niña percibe, recibe, toca, hace suyo el amor que él le da. Entonces, esa es la transparencia. Aquí viene el problema. El yo es trascendente. El cuerpo es inmanente. El ser humano, el yo verdadero, se expresa a través de ese símbolo que es la corporeidad. En Jesús pasó eso. Por eso Jesús decía, quien me ve a mí, ve al Padre. Cuando usted es puro, es limpio, es auténtico, usted es transparente. Porque lo que usted expresa hacia afuera es lo que usted realmente es adentro. Pero cuando usted miente, cuando usted finge, cuando usted es hipócrita, cuando usted no dice la verdad, usted es opaco. Porque ¿qué es la opacidad? La opacidad es lo contrario de la transparencia. Esta pared es opaca porque a través de ella yo no puedo ver que hay más allá. Entonces pregúntense de entrada, ¿usted es transparente o es opaco? Quien lo ve a usted, ¿qué ve? ¿Lo ve realmente a usted o ve una falsa imagen suya? Para que usted pueda hacer transparencia, sea auténtico y pueda realizarse, necesita entonces unir superficie con profundidad. La mayoría de la gente vive aquí, en este nivel de superficie, y de vez en cuando va a la profundidad para reflexionar, para rezar, como sea, pero después otra vez hacia arriba. Y se la pasan jugando ese ping-pong de la superficie a la profundidad, de la profundidad a la superficie. Y en la vida moral, el asunto es este. Peco y me confieso y peco. Y peco y me confieso y peco. Y peco y me confieso y peco. Y se la pasa toda la vida en eso y jamás se convierte. ¿Qué le falta? Le falta integración. ¿Integrar qué? Integrar superficie con profundidad para vivir simultáneamente en los dos niveles. Ser profundos sin abandonar la superficie y vivir en la superficie con profundidad. Esto ya nos refleja aquí el símbolo de la cruz. La inmanencia se representa en la horizontalidad y la trascendencia en la verticalidad. Cuando los dos se integran, hay realización. El hombre se realiza integrándose, que lo que la psicología llama integración, la Biblia lo llama conversión.
Vimos pues que el primer requisito para un proyecto de vida es integrarse. Integrar en sí mismo superficie y profundidad, inmanencia y trascendencia. O sea, hacer contacto con la realidad total. Si usted quiere realizarse, tiene que realizar esa operación. Ahora, culturalmente el mundo se ha dividido en dos bloques. La cultura occidental, la cultura oriental. La cultura oriental conservó su orientación básica hacia la profundidad. La cultura occidental, en cambio, subsidiaria, heredera del pensamiento de Aristóteles, se optó por la superficie. Entonces los occidentales hemos sido tremendamente superficiales, en todo, hasta en la fe. Voy a graficar eso un poquito para que me entiendan el planteamiento, porque es importante. Entonces vamos a dividir la cultura en Occidente, la cultura de Occidente o cultura occidental y la cultura oriental. Tradicionalmente han sido los dos bloques culturales que tienen sus diferencias. Ahora vamos a ver. Aristóteles decía que cuando el hombre nace, todavía no es. Cuando nazco, dice él, no soy. Él dice que el hombre nace como una tabla rasa, vacío, ¿no? Entonces el trabajo que tiene que realizar es el de llegar a ser. Y como dentro de sí mismo, en su profundidad, no tiene nada, se va ¿a dónde? A la superficie, porque no hay más. Entonces, para llegar a ser, se va a la superficie de la realidad. ¿A qué? A recoger cosas, porque en la superficie solamente hay cosas. A recoger cosas que le permitan llegar a ser. Entonces el hombre se dedica en la vida a conseguir dinero, casas, carros, posiciones, títulos, etc. Y cree que teniendo muchas cosas, así es, se realiza. Entonces, la consecuencia fatal de este planteamiento equivocado es que el ser depende del tener. Y esa ha sido la cultura occidental. Valgo cuantas cosas tenga. Si tienes dinero vales, si no tienes dinero no vales. Si tienes carro último modelo, vales, si no, no vales. Entre más títulos tengas, más eres. Es un error, pero así se ha construido la cultura occidental. Y eso ha sido fatal, porque esto ha producido la acumulación, unos niveles de ambición y de codicia respecto de las cosas, especialmente del dinero, que ha hecho que el dinero se concentre en las manos de unos pocos. Y mientras unos pocos tienen muchísimo, muchísimos no tienen nada. Esto ha engendrado en la cultura occidental unos abismos garrafales de desigualdad, de injusticia social, de inequidad en el reparto de los bienes y servicios, y por eso estamos en guerra. Y mientras esto no se resuelva, no habrá paz. El lema de la civilización entonces es
educar para tener. Y la gente entiende la realización en términos de tener. En cambio, Oriente va por otro camino. Cuando nazco, ya soy. Porque todo ser humano, y esto lo ha comprobado últimamente la ciencia médica, especialmente la genética, la psicología, cuando nazco con un equipo. Dios me dotó de una serie de cualidades heredadas o que son dones suyos, ¿no? Pero yo vengo con eso. Yo no vengo vacío. Vengo con una serie de cualidades, habilidades, talentos, aptitudes y con una serie de carencias, ¿no? Entonces, aquí tengo una herencia genética, por una parte, y por otra, unos dones de Dios. Pero esto no me lo dio como maquillaje, porque no es cosmética. Esto me lo dio para que yo cumpla en la vida una misión. Una misión. Esto está dado en orden a una misión. Cada uno tiene que descubrir su misión de acuerdo a lo que es. ¿Está claro? Entonces, para descubrir estos dones de Dios, esta herencia genética que constituye lo que soy, no tengo que irme a la superficie, sino a la profundidad de mí mismo. ¿Está claro? Entonces aquí no me voy a la superficie, sino a la profundidad. ¿Para qué? Para conocerme, reconocerme y aceptarme como soy. ¿Cómo soy? Este es el primer trabajo que debe hacer el hombre. La educación debería estar orientada a hacer que los niños realizaran procesos de interiorización, de introspección y se fueran autodescubriendo, ¿no? De modo que tuviéramos como un inventario de esas aptitudes, de esos talentos, ¿no? Y la educación debería orientarse hacia el desarrollo de esas aptitudes y de esos talentos, ¿no? Porque en esas aptitudes está la misión que esa personita debe realizar. Y esa misión es única, única. No la puede inventar nadie. Desgraciadamente, como la cultura occidental se mueve en nivel de sus valores de superficie, la gente nunca se pregunta aquí, ¿quién soy? ¿Para qué nací? ¿Qué es lo que debo hacer? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? La gente se pregunta ¿qué es lo que más plata da? Y escojo carrera, escojo profesión o estado de vida de acuerdo a las conveniencias materiales, a las utilidades puramente materiales de superficie, ¿no? Que me brinda la realidad superficial. Entonces, es un error, porque es lo contrario. Yo voy a mi profundidad para conocerme, reconocerme y aceptarme como soy. Eso está en la profundidad. Pero luego debo volver a salir a la superficie con ese conocimiento de lo que soy para construir mi identidad a partir
de lo que soy. Si tengo aptitudes para la medicina, me gusta tratar a los enfermos, ¿está claro? Entonces puedo ser médico. Pero si no voy a estudiar medicina porque me da dinero, mañana voy a estar practicando abortos por dinero, eutanasia por dinero. O voy a operar a una persona y le dejo adentro el bisturí o las tijeras, ¿no? Entonces lo opero de otra cosa distinta. ¿Qué produce eso? Produce profesionales mediocres, produce obreros mediocres, produce una baja en la calidad de vida. Entonces el proceso es este. Según Oriente, voy a la profundidad, primero para conocerme, reconocerme y aceptarme como soy, y tomando conciencia de lo que soy, porque ese es el trabajo que tengo que hacer aquí. No es llegar a ser, ya soy. Aquí es tomar conciencia de lo que soy. Tomar conciencia de lo que soy para construirme a partir de lo que soy. Eso es edificar la casa sobre roca. Eso es edificar la casa sobre cimientos firmes. Proyecto de vida. Acción de Gracias. Cómo crear un proyecto de vida.